Bendita sea la gloria del Señor. Muy buenas noches a todos, amados hermanos. En esta noche quiero compartir con ustedes una reflexión, pero muy importante, y sé que les va a ser de edificación. Estaba leyendo la palabra y me llama la atención cómo hay una secta, una herejía por ahí, y cómo las personas se han empeñado en torcer las escrituras y sacarlas de su contexto bíblico en el que fue escrita realmente. Estaba leyendo Hechos capítulo 2, versículo 38, y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bendita sea la gloria de Dios. Hermanos, hay una secta por ahí, hay una herejía que le está quitando el mérito a la sangre preciosa y al sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo que efectuó en la cruz del Calvario. Porque estas personas dicen que tenemos que bautizarnos para ser salvos, quitándole así todo mérito y todo valor al precioso sacrificio que nuestro Señor dio por nosotros en la cruz. Y estas personas alegan que tenemos que bautizarnos no en la fórmula que dio nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28:19, sino en el nombre de Jesús, y que tiene que ser solamente en el nombre de Jesús para ser salvos y poder recibir la salvación, la vida eterna. Bendita sea la gloria del Señor. Pero vamos a desmentir eso. Vámonos a Hechos capítulo 10, 48. Bendita sea la gloria del Señor. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el nombre del Señor Jesús. Y acabamos de leer que Pedro dijo en 2:38, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos de una sola vez una contradicción, porque esta gente pasa por alto que el libro de los Hechos no es un libro descriptivo, no es un libro en el que se nos enseña doctrina específica o cómo efectuar específicamente un sacramento o un paso de obediencia como lo es el bautizo. No, porque el libro de los Hechos es un libro narrativo en el que se narran sucesos, acontecimientos por una tercera persona. Entonces, lo único que se dice puntualmente en 2:38 es que Pedro mandó a bautizarlos, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Esto no prueba que esa sea la fórmula bautismal. Simplemente se nos está narrando que Pedro dijo que debían bautizarse en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo quiero mostrar. Quiero que quede bien en claro que no se refiere a una fórmula bautismal, sino a la autoridad, al poder de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, vamos a nuestro texto. Mateo 28:19. Nuestro Salvador, el Hijo de Dios, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendita sea la gloria del Señor. Esa es la real y correcta fórmula en la que debemos bautizarnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estas personas no tienen ni siquiera en cuenta el contexto. Aquí un versículo antes, el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vemos desde una vez, desde antes de leer el 19, que a nuestro Señor Jesucristo se le es dada toda potestad,
todo dominio y toda autoridad. Y a eso es lo que hace referencia el libro de los Hechos, que en base a esa autoridad que le fue dada a nuestro Maestro, nosotros debemos bautizarnos con las palabras, usando la fórmula que Él nos dio para bautizarnos. A la Biblia no se le puede añadir más ni quitar. Vámonos a Hechos, capítulo 4, versículo 7, bendita sea la gloria del Señor. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Dejando en claro que potestad, poder o autoridad es lo mismo que nombre. En esos tiempos se usaba mucho esa manera de hablar. Vengo en nombre de tal, vengo en nombre de tal persona, en nombre del César. Pero no hacía referencia a que debían las personas pronunciar el nombre, simplemente que venían en representación o en autoridad o en la potestad de dicha persona. Por lo tanto, claramente cuando en Hechos 2:38 Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es en la autoridad que nuestro Señor Jesucristo dio muy claramente en Mateo 28:19, porque Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo los debemos bautizar? De esta manera, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.